Una funcionaria del propio sistema federal acaba de exponer lo impensado. Más de 250.000 empleos nunca existieron. Fueron una mentira estadística, un error deliberadamente ignorado, una ficción que sostuvo políticas y discursos por años. Su nombre es Erika McEntire y fue despedida brutalmente tras revelar la verdad. En vez de corregir el problema, Donald Trump prefirió callarla. Y ahora cientos de miles de trabajadores que jamás obtuvieron esos empleos están fuera de las estadísticas, fuera del radar, fuera del sistema. Lo peor, el presidente se enreda en nuevas maniobras para modificar el próximo censo y dejar a millones de inmigrantes sin representación. ¿Se morirán de hambre? ¿Alguien responderá por estos fantasmas del empleo? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Trump se volvió loco y despidió a quien dijo la verdad sobre los empleos fantasmas. Donald Trump, en un gesto de fuerza sin precedentes, ordenó el despido de Erika McEntire, investigadora principal del programa de estadísticas de empleo de la Oficina del Censo, luego de que ella, junto a su equipo, publicara un informe que revelaba un error técnico monumental. 258.000 empleos reportados en los registros federales nunca existieron. El informe no era una especulación, era una publicación científica, revisada y aprobada dentro de los canales institucionales del censo y expuesta con rigurosidad metodológica. En él se explicaba que una falla en el sistema de registros laborales permitió la duplicación masiva de datos. Trabajadores con múltiples contratos aparecían repetidas veces como si fueran diferentes empleados, inflando las cifras totales. La respuesta del gobierno fue inmediata y brutal. Según reportó Associated Press, 3 funcionarios federales que hablaron bajo condición de anonimato confirmaron que el despido fue una orden política directa, activada apenas la Casa Blanca tomó conocimiento del artículo. McEntire no solo fue retirada de su cargo, sino que se bloqueó la circulación pública del informe durante días con la intención de contener el impacto. La censura no fue total, pero sí reveladora. Se intentó reescribir partes del texto, eliminar menciones incómodas y diluir responsabilidades. Pero lo más inquietante del caso no es solo el despido en sí, sino la implicancia estructural del fraude estadístico. Si 258.000 empleos nunca existieron, entonces miles de familias quedaron fuera del sistema económico, sin oportunidades reales, mientras el gobierno presumía de creación de empleo en cada discurso. La falsedad de las cifras implica también que el desempleo real fue subestimado, que la precariedad laboral fue disfrazada de progreso y que políticas migratorias, fiscales y sociales se construyeron sobre un suelo ficticio. Mientras tanto, Trump no solo no mostró remordimiento, sino que duplicó la apuesta. En una publicación reciente en su red social, el expresidente anunció que ha instruido al Departamento de Comercio para que cambie la forma en que se recoge la formación en el próximo Censo Nacional de 2030. Su intención explícita: excluir a los inmigrantes indocumentados del conteo poblacional. Las recopilaciones de datos del censo se basarán en hechos y cifras actuales, y lo que es más importante, en los resultados y la información obtenida de la elección presidencial de 2024, escribió Trump. Esta declaración no es aislada. Trump ya había intentado incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020. La Corte Suprema bloqueó su iniciativa. Ahora, en su intento de regreso al poder, pretende excluir completamente a millones de personas que residen en el país, pero que no tienen un estatus migratorio regular. Este escenario ya había sido anticipado por expertos que observan con preocupación el creciente uso político de los instrumentos estadísticos. La Oficina del Censo, que históricamente se ha mantenido al margen de las disputas partidistas, está ahora bajo ataque directo. Las cifras del empleo han sido manipuladas y los mecanismos para la recopilación de datos sobre población están en proceso de reformulación autoritaria.
Volviendo al caso McEntire, lo que más resuena en los pasillos del poder es la claridad y firmeza con la que ella defendió la integridad de su trabajo. El informe fue publicado con el respaldo técnico de la institución. En él se decía con precisión que el error fue detectado en 2022 y que desde entonces se identificaron patrones anómalos. Registros múltiples de una misma persona en distintas compañías, contabilizados como si fueran empleados distintos. El despido de McEntire dejó un vacío importante. Ella no solo lideraba una unidad clave, sino que también representaba una garantía de profesionalismo y ética técnica. Su salida genera preocupación interna. Muchos empleados del censo ahora temen represalias si sus investigaciones no coinciden con las narrativas impuestas por el poder. La intimidación política está reemplazando al rigor científico y eso puede poner en riesgo la credibilidad de todos los datos oficiales producidos por el gobierno. Además, el impacto humano es abrumador. No se trata solo de cifras. Esos 258.000 empleos inexistentes representan oportunidades perdidas, familias que no accedieron a beneficios, trabajadores que fueron omitidos de programas de ayuda por aparecer empleados cuando no lo estaban. Y si esos errores se trasladan a nuevas políticas públicas, las consecuencias pueden ser devastadoras. Miles podrían quedar fuera de la red de seguridad social, literalmente condenados a la indigencia por culpa de una mentira estadística. Distintas organizaciones han empezado a alzar la voz, desde centros de derechos laborales hasta asociaciones de inmigrantes. Todos coinciden en una misma preocupación. El gobierno está reescribiendo la realidad a su conveniencia. La economía, el empleo, la población, todo puede ser modificado, maquillado o eliminado de las cifras oficiales si se encaja con los intereses del presidente de turno. Y mientras Trump acelera su cruzada contra los inmigrantes y lanza amenazas veladas contra funcionarios que aún intentan proteger la verdad, la historia de Erika McEntire se convierte en símbolo. No fue una técnica más. Fue la voz que se atrevió a decir «esto está mal» y por eso fue expulsada. Si la administración Trump logró sostener por años una farsa laboral y si ahora pretende borrar a millones de personas del próximo censo, ¿qué otras mentiras aún no han sido reveladas? ¿Cuántas otras cifras que hoy vemos como oficiales esconden errores, omisiones o manipulaciones? Lo único cierto hasta ahora es esto. Más de 250.000 empleos no existieron, pero sí millones de personas que los necesitaron. Y ante esa realidad, el gobierno decidió castigar a quien reveló la verdad, en lugar de reparar el daño. ¿Se morirán de hambre quienes quedaron fuera de las cifras? ¿Habrá justicia para quienes confiaron en los datos? ¿Y quién contará ahora los empleos que aún faltan? La historia de McEntire no fue solo la de una funcionaria castigada por hacer su trabajo, es también la de una administración que una vez más pone en entredicho los principios de rendición de cuentas y honestidad estadística. El informe que ella ayudó a elaborar continúa circulando entre expertos y académicos y ha generado preocupación en múltiples niveles del gobierno. Algunos legisladores ya han solicitado audiencias para evaluar la independencia del censo y organizaciones de derechos civiles han denunciado lo que consideran un ataque frontal a la transparencia gubernamental. La magnitud de este caso es tal que no se limita a un simple escándalo estadístico. La eliminación de 258.000 empleos ficticios de los registros oficiales podría cambiar radicalmente la semana en que se han evaluado las políticas económicas de los últimos años. A todo esto se suma la dimensión política del despido de McEntire. Su salida envía un mensaje claro. En la administración Trump, los datos no son un reflejo de la realidad, sino una herramienta para reforzar el discurso del poder. Si un técnico contradice la narrativa, su puesto pende de un hilo. El impacto en la comunidad inmigrante podría ser devastador. Si la estrategia de excluir a los indocumentados del censo prospera, millones dejarán de existir oficialmente.
Esto no solo recortaría fondos federales destinados a educación, salud o infraestructura en zonas con alta población migrante, sino que también desdibujaría su peso político en la representación congresional. Dentro de la oficina del censo, el ambiente es de tensión y miedo. Varios funcionarios, según AP, han optado por el silencio para proteger sus empleos. La autocensura se ha vuelto la norma. Los informes internos que antes circulaban libremente, ahora pasan por múltiples filtros políticos donde lo que incomoda simplemente no se publica. Mientras tanto, el caso ya despertó interés en el Congreso. Algunos legisladores han pedido audiencias públicas para revisar la independencia de la Oficina del Censo y la veracidad de las cifras laborales publicadas en los últimos años. La presión política podría derivar en investigaciones más amplias, pero también en un enfrentamiento directo con el Ejecutivo, que parece decidido a blindar su versión de los hechos a cualquier costo. El silencio oficial sobre los verdaderos desempleados es lo más perturbador. Los 258.000 puestos inexistentes ocultan historias reales de familias sin ingresos, trabajadores en la calle y comunidades enteras donde la pobreza creció mientras el gobierno hablaba de prosperidad. En algunos estados, esas cifras ficticias maquillaron tasas de desempleo que, sin el error, habrían mostrado crisis profundas. De haberse reconocido en su momento, las autoridades habrían tenido que aplicar medidas urgentes de rescate laboral, pero eso nunca ocurrió. Trump, por su parte, sigue usando las cifras de su gestión como bandera electoral. En sus discursos, habla de una economía sólida y de un país que recuperó millones de empleos, sin admitir jamás que cientos de miles fueron simples duplicaciones de registros. Esta insistencia en mantener una narrativa ajena a la realidad no solo desinforma a la población, sino que también dificulta que se adopten soluciones reales para los problemas de empleo. En última instancia, el caso de los empleos fantasma revela algo más profundo: un intento sistemático de moldear la realidad estadística para beneficio político. Lo que se ha hecho con el conteo de trabajo podría replicarse en la población, la migración o cualquier otro dato clave. Y si la verdad queda subordinada a la conveniencia, el país entero podría estar caminando a ciegas, sin saber cuántos trabajan, cuántos viven aquí, ni cuántos luchan por sobrevivir día a día. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos